Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos aquí con ustedes una vez más. Estamos casi a punto de terminar las 12 transgresiones. Estamos a punto, hoy es la penúltima. Hoy es la penúltima que estamos a punto de ver. Y realmente es una bendición para nosotros poder estar aquí contigo, poder disfrutar de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene para nuestras vidas y poder ver lo que Él tiene día con día para con nosotros. Así que qué bueno que estás acá con nosotros, que quieras aprender. Yo te pido que tengas lista tu libreta, tu pluma, tu Biblia o tu celular para estar viendo también ahí la Biblia. Pero bueno, prepárate de la manera que tengas que prepararte para este tiempo y para poder comenzar este tiempo. Bien, pues el día de hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, este personaje, un gran libertador. Estamos en el Antiguo Testamento, su historia se encuentra entre Éxodo y Números. Por ahí podríamos, estar manejando algunas citas. Te invitamos a que prepares Biblia, libreta o audífonos si estás trabajando para que puedas estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la transgresión de Moisés. Y bueno, pues el tema pienso que va a lanzar muchas pedradas. Entonces, qué bueno que estás aquí, no huyas. Creo que Dios necesita hablar a tu vida y a mi vida. Y creo que la verdad es que la mayoría de las personas que oigamos esto nos vamos a sentir identificadas. Porque, bueno, pues el tema de hoy es la ira santa. La ira santa, pero cuando esta se vuelve una transgresión, un pecado, un error. Entonces tal vez alguna vez te has preguntado respecto de la ira, vaya hasta dónde, cuál es la línea, cómo manejarla, porque de hecho algunos nos enojamos más que otros, porque por causa de nuestro temperamento natural, ¿no? Algunos somos más coléricos, y los dos temperamentos extrovertidos, que es sanguíneo colérico. Y bueno, esto es una teoría, pero más o menos de esa manera nos podríamos organizar o aprender a convivir socialmente. Y existen también los introvertidos, que son los temperamentos melancólico y flemático. Si tú eres una persona más bien calmada, quieta, muy sentimental, muy tranquila, puede ser que no lidies tanto con la ira. La mayoría de los que lidian mucho con la ira son los sanguíneos y los coléricos, los que tienen temperamentos más extrovertidos, más chispeantes, más enérgicos, irritables, y que tienen a veces la capacidad para hablar mucho, porque no les da pena, porque no tienen miedo. Pero bueno, a veces te voy a decir algo, la verdad es que puede ser que alguien muy tranquilo, que también tiene mucha ira o maneja mucha ira porque es irascible, es irritable, sin embargo no lo manifiesta de las maneras que lo manifiesta un sanguíneo o un colérico. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta, pero resulta que es más enojón o más enojona que otros, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es la ira santa, cuando esta se vuelve una transgresión, un error o un pecado. Pero no, el pecado no es enojarse. Así es, la palabra dice airaos, pero no pequéis. Esto es algo muy natural de nosotros, pero así que ¿quién de nosotros es enojón? ¿Quién de nosotros se enoja? Levante la mano. Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos enojado, en algún momento hemos hecho mal en algunas cuestiones. Pero bueno, aquí estamos con el error y transgresión de Moisés. Vamos a iniciar, déjame iniciar de esta manera. Estaban personas dentro de una iglesia y bueno, perdónenme, pero voy a agarrar músicos, así que espero que les caiga también. Pero bueno, dentro de esta iglesia estaba el pastor y tenía a sus músicos, pero había uno de los músicos que
no era tan maduro dentro de las cosas de Dios, sino que estaba creciendo, tenía muchas cosas por aprender todavía y estaba viviendo en pecado. El pastor se entera de esto, el pastor se entera de esta cuestión, y después de enterarse de esta cuestión, el pastor entra a predicar un domingo. Él entra a predicar y desde arriba, desde el púlpito y con el micrófono frente a toda la gente, el pastor le habla a este joven y le dice: por tus pecados, por tus transgresiones, por todo lo que tú estás haciendo, no eres digno de estar aquí arriba en la plataforma, así que deja tu instrumento y te me bajas. Y pues este hombre no tan solo dejó el instrumento, prácticamente se bajó arrastrándose, pero no tan solo se quedó ahí de bajarse, sino que él se fue de la iglesia. Él ya no quiso regresar por la manera en que se le habló, por la manera en que se le trató. Él ya no quiso regresar, ya no quiso estar ahí. Se fue a las cosas del mundo. Hizo obviamente cosas que se arrepintió toda su vida. Pero esta historia sí tiene un final feliz, porque en cuanto a esto, este hombre pudo entender. Regresa a otra iglesia, obviamente, regresó a otra iglesia, ahí se asentó, se casó y bueno, echó fruto. Pero ¿cuántas de las veces hay muchos de nosotros que abusamos de nuestra autoridad y permitimos también que la ira, el enojo, en medio de cualquier circunstancia muchas veces nos tome? Y habemos muchas personas bien intencionadas que deseamos hacer lo bueno, queremos hacer lo bueno, pero muchas veces la ira o el enojo echa a perder todo lo que veníamos construyendo. Y bueno, fue algo que le pasó a Moisés y vamos a ver parte de su historia. Creo que conocemos mucho acerca de él. Conocemos cuestiones de las que él vivió, de las que él pasó, pero vamos a enfocarnos un poquito en aquella ira y la ira santa y lo que Moisés cometió o hizo en este caso. Bueno, pues empezamos con las diapositivas, queremos mostrar desde el inicio. Vamos a... Aquí estamos ya. Ok. Sí. Vámonos con la siguiente. Y aquí está. Bien. ¿Existe la ira santa o justa? Es una buena pregunta. ¿Existe la ira santa o justa? Si ustedes recuerdan, Jesús también se enojó. Se enojó en el templo. No sé si recuerdan. Y algunos tal vez lo hemos experimentado cuando de verdad estábamos viendo alguna conducta errada o una conducta en contra de Dios, una conducta a lo mejor que que podemos decir que provoca celo. Esto es otra cosa. Jesús sí se enojó a nivel humano porque era humano, ¿verdad? Estaba en el tiempo en que se hizo humano. Sin embargo, él fue movido por un celo santo. Eso es otra cosa. Y él se molestó por causa de que estaban como transgrediendo, estaban en un lugar santo haciendo algo completamente incorrecto, y entonces él lo que hizo fue corregir con violencia, ¿cierto? O sea, corregir con una violencia, con fuerza, y que les quedara claro que lo que estaban haciendo no era correcto. Y prácticamente es como si proféticamente estuviera manifestando la ira de Dios, estuviera mostrando lo que es la ira de Dios en la tierra. Entonces, bueno, ese es un punto y aparte. Pero aquí existe la ira santa o justa, y mira, dice, hay ocasiones en que el motivo de nuestra ira es justo, es racional, es decir, te hicieron algo y tal vez estás reaccionando con enojo porque tienes razón. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi esposo, es que estás en lo correcto, ¿verdad? Te he dicho, es que tú tienes razón de estar molesto. Sin embargo, bueno, nos calmamos, analizamos para poder reaccionar de la manera adecuada. Y aquí es lo que nos marca en esta primera diapositiva, y es que la Biblia habla en Efesios 4, sí airaos, pero no pequéis. Y entonces
sabemos la mayoría que podemos enojarnos porque somos humanos, porque Así Dios es. nos creó, Él creó nuestras emociones, Él creó tu alma, Él creó incluso esa reacción, esa emoción, Él la creó. Y otra vez te muestro que en la personalidad de Dios, por cuanto Él es una persona, también hay de pronto enojo. Sin embargo, el problema es qué hacemos con esa ira. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? Eso es, ¿no? De cómo es que reaccionamos ante nuestro enojo. Y yo creo que una mayoría de nosotros es donde erramos y es donde fallamos en nuestra manera de reaccionar. Porque si bien, ya lo dijo la pastora, todos tendemos o podemos enojarnos porque es parte de nuestras emociones, pero la cuestión estaría más bien en cómo reaccionamos ante ello. Airaos, pero no pequéis. ¿Y entonces en qué consiste ese pecado? Dale. Bueno, vámonos hacia adelante entonces. ¿En qué consiste el pecado? Es lo que nos interesa. Acá dice la diapositiva, ¿cómo pecamos con nuestra ira? Vamos a necesitar cerrar eso para leerlo. ¿Lo quieres leer tú? ¿Cómo pecamos con nuestra ira? Cuando tenemos el hábito inofensivo de ser impulsivos y tener arranques dando mal testimonio. Ahí te va otra vez. Cuando tenemos el hábito inofensivo de ser impulsivos y tener arranques dando mal testimonio. Número siguiente, cuando pisoteamos a otros al enojarnos y los destruimos. Siguiente, cuando no consideramos continuar obedeciendo fielmente a Dios por causa de la ira que nos enceguece. Y lo último es cuando manejamos la ira en el ministerio pero no en casa. Vivimos apariencia con falsa identidad, siendo luz de la calle y oscuridad de la casa. Pues es que los cuatro aspectos, estos son terribles. Mira esto. Y ser impulsivos. ¿Cuántas veces no has levantado la voz o has torcido la boca? ¿No? ¿Cuántas veces no hemos de pronto agarrado algo y lo hemos tirado para mostrar nuestro enojo, nuestra ira? Hace un tiempo vi un video donde era un video cómico, donde decía para mostrar mi enojo, y luego había un muchacho que estaba haciendo como berrinche, volteaba enojado, viendo con ojos de así como de pistola, de te quiero matar, con venganza, o se tiraba al piso, hacía berrinches. Bueno, la cosa está en que a veces nosotros actuamos de esa manera, hasta cómicos, cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, para tratar de mostrarlos mostrar a los otros, pero eso es un hábito que pareciera ser inofensivo, sin embargo no lo es, y estamos dando mal testimonio. Otra, a veces ¿cómo pisoteamos a otras personas? Pues cuando tú estás enojado, enojada, y no te pones a pensar cómo va a sentirse la otra persona, cómo se va a afectar la otra persona si tú dices lo que quieres decir por tu enojo, cómo va la otra persona a ser dañada en su imagen si tú hablas mal de ella por causa de que estás enojado, enojada. Y a veces somos infames, estamos hablando de la fama, buena o mala, de otra persona porque estamos enojados. Y esto es bien común. La mayoría de las personas que son muy cobardes hablan mal de otros a sus espaldas para sacar ira, para sacar enojo, una molestia. Pero eso es, pues la verdad es cobarde. Si no tenemos la capacidad de hablarlo a la cara, decírselo, pues entonces estamos sacando nuestro enojo y estamos pisoteando a otros al enojarnos y los destruimos. ¿Qué destruimos? Su imagen. Destruimos su imagen, muchas veces obviamente también su alma, porque obviamente a veces más cuando es una persona allegada a él, y por nuestro enojo hablamos mal, como ya lo viene mencionando la pastora, los venimos y los destruimos. Y la cuestión también a veces, ahorita antes de continuar acá, es que muchos de nosotros cuando estamos enojados, ya después de que pasó el asunto, es que no lo quería decir. La cuestión es que todo lo que hemos visto que durante las semanas atrás, todas estas cuestiones radican en el alma.
Si te diste cuenta durante todo lo que hemos visto de todos los personajes atrás, todo radica en el alma. Es que no lo quise decir, no, es que sí, ahí estaba y por eso lo soltaste en el arranque de ira y de enojo. Y bueno, y entonces podemos llegar a enojarnos y destruir a las personas cercanas a nosotros. Lo otro es que podemos estar enojados y en medio del enojo, de la emoción descontrolada, no nos ponemos a pensar en si estamos siguiendo nuestras convicciones de obedecer fielmente a la palabra de Dios. Uh-huh. Y entonces cometemos errores que pueden ser después muy lamentables. Luego, cuando acá es una falta de equilibrio en la casa. Puede ser que afuera des muy buena apariencia, una apariencia de mansedumbre, pero en casa o en algún sector de tu vida resulta que te conocen como alguien descontrolado, descontrolada, que se enoja y ya no habla, o se enoja y no, ese se enoja y trata mal a todos, o aquel se enoja y grita, o aquel se enoja y nos pega. ¡Wow! Eso podría ser muy lamentable. Así es. Entonces son las maneras en las que podríamos pecar cuando nos enojamos. ¿Ok? Ahora, algo interesante dentro de esto. Dentro de lo último que mencionaba, necesitamos ser congruentes con cómo somos dentro y fuera. Afuera y adentro. ¿Cómo es que somos? Eso es parte de lo que necesitamos controlar. A lo largo de este tiempo lo vamos a ir viendo. Uh-huh. Entonces, dice Jacinto, yo cuando me enojo suelo soltar palabras fuertes y he llegado a lastimar a la persona. Pero después que pasa mi enojo soy tan descarado que voy y le pido perdón para que pueda estar tranquilo. Pues sí, es que es una buena... Vaya, siempre que nos enojamos, es una emoción, ¿ok? Es una emoción dentro de nosotros. Entonces, debemos entender que dar rienda suelta a nuestras emociones nos enceguece, nos lleva a no ver lo que estamos haciendo. Es como cuando alguien está alcoholizado. Uh-huh. No puede controlar a veces sus reacciones, está alterado. Pero debemos de poder, como hijos de Dios, ir poco a poco controlando más para que ni siquiera sea necesario decir tantas malas palabras, sino que podamos controlarnos antes de decirlas, ¿verdad? Aprender a manejar nuestras emociones. Y eso el Espíritu Santo, como en todas las demás transgresiones que hemos visto, nos ayuda y nos puede dar la capacidad de desarrollar mucho más el dominio propio. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Vámonos con la siguiente diapositiva entonces. Y aquí la tenemos. En algunos esto es lo que pasa. Que hay unción, pero les falta dominio propio, que es lo que ya hemos venido hablando con anterioridad. El ministerio marcha bien, o nuestra vida marcha bien, o nuestro liderazgo marcha bien, pero es un impulso, hablando en cuanto a las peleas, se crean divisiones, se acaban con las relaciones importantes, etc. Y esto arruina nuestro futuro. Por eso es muy, muy importante que a través de nuestra vida cristiana tú y yo aprendamos y queramos madurar, porque nos podemos quedar estancados y no madurar y no crecer y no permitir, como dice la pastora, no permitir que el Espíritu de Dios esté obrando sobre nuestras vidas para ayudarnos a salir adelante en esta cuestión. Podemos arruinar nuestro futuro. Oye, y la cuestión está en que las transgresiones anteriores estábamos hablando tal vez de pecados como más espectaculares, como pecados espectaculares, ¿no? Que son muy vistos, son muy manifiestos, ¿no? Que la gente se da cuenta cuando estás pecando en eso. Y a veces yo puedo ver que habemos muchos ministros que tenemos este reto grande de controlar la ira, porque pareciera ser algo muy pequeño, muy chiquito, parte de lo que es común. O sea, es muy común enojarte, es algo de todos los días, te enojas por algo, pero ¿cómo puedo decir? Que conforme hemos avanzado pareciera ser que los pecados que nos está marcando nuestro estudio en el libro de las 12 transgresiones, pareciera ser muy chiquitos, muy como que, ay,
Pero es que eso es como muy sencillo, ya sabemos que lo tenemos que controlar. Sin embargo, yo lo que quiero mostrarles es que es algo tan escondido, tan sutil, que no sabemos cuando nos estamos equivocando. O más bien sí sabemos, pero... Ahora también, ahorita viendo el comentario anterior de Jacinto, yo creo que no es que seamos descarados, sino más bien esta debería de ser nuestra reacción, el poder pedir perdón, porque si no se pide perdón, entonces lo que veíamos, se arruina nuestro futuro, arruinamos relaciones, y relaciones importantes muchas veces, si es que no pedimos perdón. Entonces yo creo que más bien es una cosa de valientes después de haberla regado, porque Sí. la regamos feamente, y después de haberla regado es de valientes poder ir y pedir perdón, aunque nos cueste trabajo, algunos nos estemos muriendo por dentro, pero es necesario pedir perdón. Y si, bueno, cuando ya la regaste, no pides perdón, pues entonces ese es otro asunto, ese se llama orgullo. Y bueno, pues vamos a seguirlo trabajando, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos adelante. Queremos ahorita ver a nuestro personaje, ahora sí. Entonces vamos a verlo como en una radiografía. Vamos a ver lo que es él y características de su vida, ¿ok? De las cuales vamos a aprender hoy mucho. Y bueno, aquí las tenemos, hablando de Moisés, que era un gran libertador. Este era un gran hombre, o era un hombre de mal carácter. Esto lo vemos desde el principio, que es lo siguiente: se encendió en ira y mató a un egipcio. Era un hombre de mal carácter, se encendió en ira y mató a un egipcio. Huyó de su tierra natal y tuvo que permanecer fuera de ella muchos años. En otro momento, en otro tiempo de su mal carácter, y wow, qué impresionante esto, porque, bueno, lo voy a leer y ahorita menciono. Quebró las tablas de la ley por enojo contra el pueblo, deshonrando a Dios. Las tablas que Dios le había dado, y las quebró, las rompió. Y bueno, la siguiente es que golpeó la roca en lugar de hablarle, al actuar por emoción, desobedeciendo, la instrucción que Dios le había dado. Y todo esto lo llevó a no entrar en la tierra prometida. ¿Ustedes creen que influyó el hecho de que Moisés fuera criado en el palacio? ¿Como chiqueado o cómo? O sea, porque no es lo mismo. Por ejemplo, hay una persona colérica, muy colérica, supongamos. ¿Hay alguien aquí que sea colérico de los que entraron? Pero ahí estás, hermano Héctor. no sé. No, ¿Quién no más sé. es colérico ¿Quién? de los de aquí? No sé. Díganos, Bueno, ¿quién más es colérico? Pero a lo que voy es que hay dos coléricos y uno criado, por ejemplo, allá, lejos, ¿dónde les gusta? En Hidalgo, supongamos. Haya criado en Hidalgo, en un lugar rural, pequeño, y allá es criado. Y hay otro colérico que es criado allá en San Pedro, en una residencia, con papás que le dan todo. ¿Ustedes piensan que sería igual? Yo creo que no. Creo que van a ser muy distintos. O sea, que la cultura sería distinta, la crianza sería distinta. Y a lo mejor las reacciones también serán distintas. Yo he visto que a veces entre más sufrimiento la persona se va modelando. Uh-huh. Cuando lo toma para bien, porque cuando lo toma para mal, pues para pura amargura esto sucede. Pero a veces con el sufrimiento, y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque Moisés sufrió. Pero la situación, lo que yo les pregunto es que si habrá interferido que él fue criado en el palacio para que fuera una persona que realmente no sabía controlar la ira. Tal vez puede ser haber sido muy consentido, que no hubo alguien que le dijera, sabes que no reacciones así desde pequeño, porque a la verdad como se va criando un niño, pues es lo que se convierte más tarde. No, y es que si vemos un poquito el contexto, y si vemos entonces también a Faraón, y pues simplemente cómo trata al pueblo de Israel como esclavos,
y todo esto. Entonces yo creo que eso mismo Moisés lo vio, ¿no? De cómo se debería de tratar al pueblo, al esclavo, no lo sé. Perdón que me estoy riendo, es que Héctor ya reaccionó que sí está aquí y hizo cara de molestia, mira. Entonces sí es colérico. Yo creo que hay muchos, yo soy colérica, pero soy colérica melancólica. Muy bien, vamos adelante. Vamos a avanzar y vámonos con la siguiente diapositiva. Y esperemos que lo alcancen, a ver. Ok, se los leemos. Esta Sí, es una gráfica que dice causa-efecto y nos habla de lo que planteamos al inicio. Cuando hay una ira sin dominio propio, entonces nos va a conducir a que tarde que temprano tengamos impulsos descontrolados, impulsos no deseados o impulsos inesperados podemos. Después, esto nos lleva a lo siguiente, que es el abuso de autoridad hacia otras personas. Y el abuso de autoridad de otras personas puede llevarnos a la frustración, después a consecuencias terribles. Sí, como las que veíamos, ya se arruinan relaciones en tu vida, porque te peleaste, ya no supiste cómo resolver la situación y ¡pum! Se dividieron, te dividiste, tuviste que separar de aquellos que eran tus amigos, o a veces hasta de la familia, ¿no? A veces hasta de la familia, por pleitos, por enojos. Entonces, qué importante es el tema. Vamos a la siguiente diapositiva. Vámonos con esta otra. Esto también se los leemos por si no lo alcanzan a ver. Pero sí, es el proceso, ¿no? Esto es más o menos lo que vimos en la diapositiva anterior, hablando de las características de lo que vivió Moisés. Ah, es verdad. Pero estamos viéndolo aquí como su proceso. Mira, yo sé que hay versículos muy lindos hablando de los procesos y hablando de cómo el Señor a veces nos lleva al desierto. Me recuerdo de uno de entre los profetas que dice, y te voy a llevar al desierto y allí te haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y cómo Dios nos trata así cuando nos lleva a un desierto. Pero a lo que voy es a que todas estas palabras que ahora tenemos por remas en la iglesia nos hablan de esas vivencias de Moisés, ¿no? Y del pueblo, cómo Dios los llevó al desierto. Entonces aquí tenemos la raíz, ¿no? De esa enseñanza, de cómo Dios nos lleva al desierto. Y entonces, literalmente, o sea, Moisés no vivió un desierto emocional, un desierto como metafórico, no, Moisés fue llevado al desierto. Fue literalmente. Sí, o sea, ellos son los que vivieron 40 años en el desierto, ¿tú te imaginas eso? Y allí en el desierto, Moisés vivió un proceso, y esa palabra es muy grande, ¿no? Proceso. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo Dios te ha tratado a ti? ¿A qué circunstancias te ha tenido que llevar? ¿O de cuáles te ha tenido que sacar porque la estabas tú y yo regando, ¿no? Pero ¿a qué desierto te ha llevado el Señor para lograr tratar con tu corazón? ¿Y qué áreas de tu vida aún no han sido tratadas porque no has permitido que el Señor te modele? Entonces el día de hoy estamos hablando de la ira santa, de la ira de Moisés, y estamos viendo aquí en diapositiva, si pudiéramos ahora sí mostrarlo, pero es el proceso de Moisés y nos habla de las etapas o de los errores más grandes que cometió en su vida y bueno, pues las consecuencias. Sí, pues fueron estas. Encendió en ira, mató a un egipcio, huyó de su tierra natal, tuvo que permanecer en ella, o más bien fuera de ella, por muchos años, quebró las tablas de la ley por enojo contra el pueblo, deshonrando de esta manera a Dios, y golpeó la roca en lugar de hablarle, al actuar por emoción y desobedeciendo la instrucción. Imagínate que esa sea la carta de presentación de Moisés. No. Tú lo contratabas porque... No, espérame, con esta carta y al final que te pusieran, y soy el hombre más manso de la tierra. Bueno, pues a eso vamos, la siguiente diapositiva nos habla de eso, ¿no? Miren la consecuencia, es que cada impulso arrebatado en tu vida, cada decisión que tomas movido por las emociones de la ira, tendrá una consecuencia. A lo mejor, como ya lo dijimos, pierdes alguna relación importante en tu vida, pero mira la consecuencia de Moisés.
Bueno, tenemos una cita, Deuteronomio 32:52. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Otra vez te leo el versículo. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pues bueno, simplemente esta fue la consecuencia al final de los actos. Entonces el proceso de Moisés, vemos que él inicia con una falta muy grande de dominio propio. No sabía manejar la ira. El pecado no es el enojo. El pecado delante de Dios no es el enojo. El pecado delante del Señor fue la desconfianza a Dios, fue la deshonra a Dios, fue la desobediencia a Dios. Entonces, otra vez, el enojo, la ira, es una emoción natural de cualquier ser humano. En algunos es mayor porque son coléricos o son sanguíneos y son más impulsivos. Sin embargo, a Dios lo que le desagradó fue la desconfianza, la deshonra y la desobediencia. El problema que estábamos viendo hace un momento es que hay un causa-efecto. Cuando tú tienes una ira descontrolada, te va a llevar a algún impulso arrebatado, te va a llevar a frustración, te va a llevar a abusar de tu autoridad en algunas ocasiones, a humillar a otros, a pisotear a otros, a tener estas consecuencias. Y vemos en este grafiquita del proceso que él tuvo una falta de dominio propio tremenda al principio de su vida, al menos ya hablando de que inicia como un ministerio hacia convertirse en el libertador del pueblo. Pero en ese proceso, en medio de convertirse en el hombre procesado, manso, conocido como el hombre más manso sobre la tierra, entre esos dos ven la flecha, pero hay un punto medio que dice precios pagados y pérdida de recompensa, lo cual es gravísimo y tristísimo. Imagínate, o sea, ¿tú crees que cómo se sentiría Moisés? No, hombre. 40 años dando vueltas en el desierto para ir a la tierra prometida. Y pues fue como la mitad de su vida estar esperando entrar a esa promesa. La mitad de su vida fue esperarla, fue luchar por ella, fue luchar por el pueblo. Y bueno, otra de las cosas que lo podemos ver más adelante, pero otra de las cosas es cuánto Moisés le estuvo aguantando al pueblo. Oh, sí. Cuánto Moisés le estuvo aguantando al pueblo sus críticas, sus reclamos, sus quejas y todo esto. Y entonces Moisés había aguantado mucho tiempo, había preguntado muchas cosas a Dios, iba a Dios, acudía a Dios. Pero en esta última, que lo vemos en Números, capítulo 20, esta última, la instrucción había sido otra. ¿Vamos a avanzar? Ok, bueno, Números 12, verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres, sobre la tierra. Esta fue su descripción, o cómo se describe a Moisés. Pero como ya lo mencionaba Pastora, es parte de ese proceso. Números 28, 8 al 12, lo leemos. Números 28, 8 al 12. Dice así, Números 28, 8 al 12. ¿Estoy bien? Tal vez era 20. A ver, sí, porque aquí es las ofrendas. Sí, era el 20, porque es ahí donde nos estamos entrando en el capítulo 20 de Números. Disculpen, esa cita está equivocada. Es del 8 al 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Muy importante, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es que Moisés obedeció, pero obedeció... Como a medias, ¿no? Pues sí obedeció. Sí, hablo de que obedeció a medias porque le dijo, háblale a la peña. Sí. O sea, en todo lo demás iba obedeciendo tal cual, ¿no? Al pie de la letra iba obedeciendo. Pero ya su enojo y la ira le ganó. Y aparte también, por cuanto no creísteis en mí, esto quiere decir entonces que les faltó fe al final. Y bueno, en Éxodo 17, al contrario, la instrucción había sido, ahí sí golpea la roca para sacar agua, y acá en Números fue, háblale a la peña para que saque agua. Entonces sí va obedeciendo como al pie de la letra y llega al punto este. Algo muy interesante de resaltar aquí es que por su enojo le habló mal al pueblo. ¿Cómo fue? Rebeldes. Les dijo, oíd ahora, rebeldes. Entonces, pues estamos viendo un desagrado de Dios hacia ese tipo de reacción. Porque, qué tremendo. Hay otra cita, que ahorita no la tengo a la mano, pero también acá en el Antiguo Testamento, en la historia de Moisés, donde le está diciendo quién es él o quién va a ser él. Uh-huh. Y le dice Dios mismo, Jehová le dice que tú vas a ser como Dios para el pueblo. Y Aarón va a ser su boca, ¿no? Uh-huh. Pero dice así, o sea, tú, Moisés, vas a ser como Dios para el pueblo. Entonces tú y yo representamos una imagen hacia el pueblo, hacia la gente que tenemos a cargo. O sea, por ejemplo, tú, para el grupo que tú lideras, representas a Dios, es decir, ellos ven a Dios a través de tu vida, y así es. Tú como jefe de familia, tú representas a Dios para tus hijos, porque es la imagen que ellos tienen de autoridad, es la imagen que ellos tienen de provisión, es la imagen que ellos tienen de amor, de cariño. Entonces, imagínate que tú estás siendo el representante y llegas y les dices así al pueblo, con mucho enojo, y les dices, está bien, les voy a dar agua. Ahora, era una necesidad básica, querían beber. Tenían sed. Querían beber, estaban dentro de un proyecto. Dios es proveedor. Así es. Dios es papá. El Señor es el Padre, Él es proveedor. Entonces Él quería alimentar al pueblo porque se oye feo que digas tú tal vez, pero era su responsabilidad. Es decir, es el sustento que quería darles. Y entonces estarle peleando a alguien el sustento. Tengo hambre y te dice, bueno, ahí está tu pan. Y eso es algo terrible, porque Dios no es así. Ahora, no estamos profesando aquella filosofía donde tú eres tu propio Dios, no, y no necesitas a nadie más. No. Pon mucha atención en esto, por favor. Era la imagen de Dios mismo para el pueblo. Entonces, por eso es que se convirtió en una deshonra para Dios, porque si era la misma imagen o la guía o el guía para todo el pueblo en ese momento, pues entonces deshonró a Dios de esta manera. Ay, bueno, y bueno, en la diapositiva que tenemos aquí vemos que Moisés tenía un conflicto grande ya en su corazón, porque había pasado 40 años en el desierto aguantando la queja del pueblo, uh-huh, sí, aguantando su rebeldía, aguantando su murmuración. Y de verdad que en su corazón ya había frustración. Cuando nosotros toleramos la frustración, nos la quedamos, la acariciamos, la abrazamos, la hacemos propia, ¿no? Y ahí la tenemos. Frustración puede crear raíces de amargura en nuestra vida. Y entonces, imagínate qué tremendo es que tienes la asignación, tienes la unción, tienes el poder de Dios, tienes la gracia, ya tienes el liderazgo, y Dios te usa y está funcionando tu vida y tu ministerio, pero tienes el corazón lleno de frustración y amargura que sutilmente desatan ira contra el pueblo, ira descontrolada a veces. Y bueno, en este caso, obviamente porque estamos hablando de Moisés, la ira fue contra el pueblo, pero si hablamos de nosotros como personas, por ejemplo, yo como pastor podría ser contra los colaboradores, contra el liderazgo, contra la congre, ¿no? Cualquier otro podría ser contra su esposa, contra su esposo, contra los hijos o aún contra las mascotas. ¿No? ¡Ay, Señor!
¿Quién sabe dónde anda la de nosotros? Y es que, bueno, a veces al principio lo planteábamos, la ira es justificada, porque de verdad que los otros están atacándote o están ofendiéndote o sí están actuando mal, pero la situación acá, la transgresión que estamos viendo no es que se enoja Moisés o no es que es un hombre colérico. Ahora también, no sé si Dios pueda venir a decirle, estás muy mal, Moisés, por causa de tu crianza. Pues es que así creció él en el palacio. Yo creo que era un hombre medio consentido, porque imagínate tanta riqueza. Yo también creo que era. Yo también creo eso. Y bueno, Moisés pasó un tiempo de su vida en un palacio disfrutando ser príncipe, pero después se va al desierto y él tuvo que huir al desierto por causa de su ira, de un arrebato. Entonces al principio decíamos que la ira puede ser justificada, sin embargo su pecado fue la desconfianza, la deshonra y la desobediencia, provocados por su ira, provocados por su frustración. Ajá. Y bueno, pues vamos más adelante. Vámonos con la siguiente entonces, vámonos para acá y vamos a checar esto. Y vamos a hablar acerca de la ira momentánea y cómo es que de la ira momentánea podemos pasar a una pérdida permanente, en el caso de Moisés. Y vamos a ver las razones por las cuales se convirtió en esa pérdida permanente. Vamos a ver 4 razones por las cuales hubo esta pérdida permanente, hablando de Moisés. Así que vamos a empezar con la número 1, que hizo mal uso de su autoridad. Esto es la número 1, hizo mal uso de su autoridad. Y en esa primera parte tenemos una cita que es la de Santiago 1:20. Y en Santiago 1:20 tenemos lo siguiente. Aquí ya la tenemos escrita. Es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra vez. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es la parte en nuestras vidas, en nuestro corazón. Cuando ya tenemos un liderazgo, cuando ya tenemos un puesto, y por el puesto o el liderazgo que tenemos, muchas veces llegamos a hacer mal uso de nuestra autoridad y creemos que, como lo decía la pastora y que leyó en el verso anterior, cómo Moisés es que les habla ya mal al pueblo y cómo es que él los trata mal al pueblo. Así con que quieren agua, pues órale, ahí les va su agua, rebeldes. Entonces, y podríamos estar ahí. Algunos piensan que, perdón, te interrumpí. No, está bien. Yo estaba pensando en que no necesariamente la unción actuando en nosotros manifiesta santidad. Porque la unción, el poder depositado, ese puede emanar, sin embargo nuestro carácter está fallando. Y puede ser que haya liderazgo que es efectivo en, por ejemplo, en la administración, en la aplicación de la palabra, ¿qué más podría ser? En el presidir, en la administración, o sea, un ministro, llámese como se llame, ¿verdad? Un pastor, una pastora que está funcionando, estamos funcionando, sin embargo nuestra vida está desequilibrada. Y puede ser que no controlemos la ira y entonces hagamos mal uso de la autoridad, como tratando mal a los otros, sabiendo que no pueden quejarse de la manera en que lo estamos tratando, y de mil maneras. Vámonos con el número siguiente, el número 2, y esta parte menciona lo siguiente, y que él ministró movido por su frustración y no por obediencia. Ministró movido por la frustración y no por obediencia. Tenemos esto, que muchas veces, en vez de ver las promesas, lo que vemos son los problemas. Y en este caso, el Señor ya le había prometido la tierra. Había una tierra que estaba prometida para ellos, que tenían que llegar a ellos. Pero en este caso, yo le decía a mi esposa hace ratito, oye, imagínate, ¿cuántos años fueron en el desierto? 40 años. Oye, 40 años de estar aguantando reclamos y quejas de todo un pueblo. No, yo creo que yo ni el primer año de pura queja hubiera aguantado. Pero entonces, Moisés, lo que le pasó acá, humanamente,
es de que dejó de ver la promesa y se enfocó ya en los problemas, y se enfocó, como lo hemos venido repitiendo, en la frustración y todo ello, que lo llevó a desatar su ira y entonces desobedecer a Dios, deshonrar a Dios, y una consecuencia de una pérdida permanente que fue el no poder entrar a esa tierra prometida. No podemos evitar algunos de nuestros problemas, no los vamos a poder evitar, pero si nos centramos en las promesas de Dios, Él nos habla al corazón con palabras rema. Otra vez leo la frase: no podemos evitar algunos de nuestros problemas, pero si nos centramos en las promesas de Dios, Él nos habla al corazón con palabras rema, con estas palabras rema. Y déjame, te lo pongo acá porque creo que no te lo había puesto aquí en diapositiva, y ahí está, ahora sí. Ya lo tienes para que tú lo puedas ver, puedas anotar. Y bueno, ahí está. Y entonces esto es parte que, de... como seres humanos tendemos a ver más lo malo que lo bueno. Yo creo que todo el tiempo, ¿no? Sí, tendemos a ver más lo malo. Entonces, Moisés eso hizo, se centró en el problema y no vio el rema en el momento. No se centró en las promesas. O sea, porque tenía una promesa muy grande. Ahora imagínate, ya estás a punto de alcanzarlo. Estaba en los años finales del desierto, ya estaban por salir, ya iban a la tierra. Y es algo muy triste, pero creo que ayer o antier estaba recordando esa frase de que no, pues el asunto no es iniciar. Es tan difícil iniciar como mantener. Hablando de una obra, hablando de un proyecto, hablando de algo que estás trabajando. Iniciar es una cosa, iniciar un ahorro, pero mantenerlo o no sé, un proyecto de algo que tú te propusiste, lo que sea, e incluso tu llamado. O sea, iniciar, responder al llamado es una cosa difícil, pero mantenerte allí, eso vaya que también lo es. Entonces, qué tristeza que al final del tiempo vayamos a perderlo todo por algo tan sencillito como es no saber manejar nuestras emociones, nuestra ira en este caso. Bueno, vámonos con el número 3. Número 3. Vámonos con el número 3. Y el número 3 viene lo siguiente: Moisés perdió la nueva oportunidad al quedarse atado a su pasado. Moisés perdió la nueva oportunidad al quedarse atado a su pasado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Moisés no vio y no comprendió la función de la oportunidad como kairos, o el kairos de Dios, sino solo la detectó como el cronos. El kairos son las oportunidades de Dios, los tiempos precisos de Dios, una oportunidad divina, una oportunidad del cielo. El cronos es nuestro tiempo natural, el tiempo que llevamos aquí en la tierra. Es lo que nos rige el reloj, lo que nos rige el calendario que tú y yo tenemos, las temporadas, las estaciones. Entonces por ello nos regimos, y eso es el cronos. Pero Moisés no vio y comprendió la función de la oportunidad como un kairos, sino solo la detectó como un cronos. Ahorita vamos o sea, como algo más que hacer en la agenda, pero no vio que era una oportunidad del cielo. Exactamente. Entonces aquí adelante es que algunos de nosotros crecemos con mucha lentitud en las cosas de Dios, pero Él sigue dándole forma a nuestro carácter y ayudándonos a controlar nuestra ira. Si queremos ir más rápido, necesitamos abandonar la ira para abrazar la mansedumbre. Moisés no usó la unción y el poder de Dios de la forma debida. Recurrió a la forma antigua de resolver las cosas. ¿Y de qué era la manera de resolver las cosas? La ira, precisamente. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes, conforme al punto número 2 que tenemos aquí, yo no sé cuántos de nosotros... Es el punto 3. Sí, solo que me refería aquí en esta diapositiva que tenemos, perdóname. En ese punto que tú y yo tenemos ahí, yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado y que sientes que estás creciendo muy lento en las cosas de Dios, que estás creciendo ahí muy detenidamente las cosas de nuestro Señor, y que no puedes avanzar y que no puedes ir más allá. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado de esa manera, pero
de todas maneras, aunque estemos avanzando o te sientas que estás avanzando muy lentamente, Dios está trabajando en nuestro carácter, Dios nos está moldeando, Dios está trabajando en ello. Yo no sé cuántos de nosotros, por ejemplo, le hemos pedido a Dios en algún momento: Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Y al pedirle esto a Dios, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos topado con eventos, con situaciones donde dice uno: ¡ay! Y después escucha uno la voz o recuerda: ay, pues si le he estado pidiendo paciencia a Dios, no es que me la vaya yo a llegar delante del Señor: Señor, ¿me das 2 kilos de paciencia, por favor? No, la paciencia se va desarrollando conforme a las experiencias y conforme a lo que vivimos. Pero quiero decirte esto: avanzamos muchas veces lentamente, pero el Señor está trabajando en nuestro carácter, el Señor está moldeándonos a cada uno de nosotros. Si queremos ir rápido, entonces necesitamos abandonar la ira para entonces poder abrazar la mansedumbre. Recuerda que estamos hablando acerca de Moisés. Y si estamos hablando acerca de Moisés, entonces esto fue lo que tuvo que haber pasado para entonces poder ser reconocido como el hombre más manso de toda la tierra. Lo último, Moisés no usó la unción y el poder de Dios de la forma de vida, sino que recurrió a la forma antigua de resolver las cosas, que ya lo mencionamos, y que es la ira. Entonces necesitamos tener muchísimo cuidado con este asunto. Sí, eso es algo muy interesante que he oído varios predicadores usar en algunos congresos. Ese asunto de Moisés, hablando de las siguientes generaciones, ¿no? De que tenemos que saber cuándo ser sensibles al cambio. Y cuando debía de hacerlo distinto, Moisés hizo lo mismo de antes. Muy, muy interesante. Vámonos entonces con la siguiente, por favor. Nos vamos aquí a la siguiente. Ay, miren esta frase, es muy tremenda. Pero... es que esta frase está cacheteadora, ¿no? El avivamiento del pasado se puede convertir en nuestra rebelión del presente. Otra vez, y aquí viene una cita, ahorita a ver si la podemos buscar. Ajá. El avivamiento del pasado se puede convertir en nuestra rebelión del presente. Y que es Mateo 15, capítulo 15, versículo 3 y versículo 7. Palabras del Señor Jesús 3. En el capítulo 15, versículo 3 y versículo 7. Dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bueno, ya está ahí. Mira el 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por vuestra Es que tradición. Si Dios te está diciendo así debe ser, entonces ¿quién contra Dios? Es que así debe de ser. Y como te mencionamos, una de las cosas para poder avanzar rápido es quitar la ira y poder abrazar la mansedumbre. Pero es esta cuestión, vemos Moisés, lo que ya veníamos contando, vemos el proceso de Moisés, cómo venía caminando todo el asunto, pero llegó el momento donde quedó atado a su pasado, todo como la manera de resolver las cosas antiguamente y cómo debería de ser. Y entonces todo ese pasado prácticamente negó su futuro. Por abrazar el pasado negó el futuro. Abrazó el pasado de las malas costumbres, de las tradiciones, y lo que decíamos también, se nos figura que Moisés fue una persona chiqueada, por cómo se le trató, o dónde nació, dónde creció y todo lo que se le dio, y llega a este punto y llega a este momento. Tenemos cosas interesantes. Entonces, hablando de nosotros como iglesia, tenemos a mucha gente antes de nosotros que provocó un gran avivamiento. Pero el avance muchas veces lo frenamos por esta manera de pensar. Yo así soy, no voy a cambiar. Como iglesia, como organización, nos enfrentamos a algo nuevo, así le hemos hecho siempre y así nos vamos a quedar. El avivamiento del pasado se puede convertir en nuestra rebelión de este presente. Recordé a Michael Pitts que predicó sobre el cambio de la iglesia. Ah, claro. Interesantísimo eso. Y cómo ha cambiado la iglesia y cómo la obstinación tiene algunos diciendo: es que yo así soy, yo así pienso y nunca voy a aceptar algo nuevo. No significa que la palabra cambie, jamás. La palabra nunca cambia, es la misma y debe de ser respetada como tal, pero sí Dios hace cosas nuevas, definitivamente. Y esta es una ilustración muy grande de eso. Pero
Entonces los judíos en aquel tiempo, a los cuales les habló Jesús en Mateo 15 y en el verso 3 que leímos, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por su tradición. Esa era la frase que solían decir, y ese es un espíritu, es una postura de obstinación. Así soy, nunca voy a cambiar, siempre se ha hecho así, no queremos cambiar. Dios a veces necesita cambio, pero es por causa de obediencia a su voz, no porque se nos antoje, no porque hay un movimiento nuevo, no porque, no sé, o sea, si tu líder está diciendo vamos a hacer esto y tú sientes o te das cuenta o disciernes que está fuera completamente de lo espiritual o de la Biblia, sí, del contexto bíblico. Del contexto bíblico, de la indicación del Espíritu, entonces hay que discernirlo, hay que juzgarlo. Pero si no tiene ningún tipo de contrariedad, entonces Dios utiliza a nuestros líderes para provocar cambios. O sea, cuando el líder dice, vengan, vamos a hacer esto, vamos a conquistar esta tierra, gloria a Dios. Sí, porque entonces, más bien que estar en contra o en rebelión contra mi líder o contra mi pastor, más bien nos estamos oponiendo a Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. O sea, las quejas eran con Moisés, las quejas eran para con él, porque él era la representación humana, como líder, como libertador. Pero prácticamente la rebeldía estaba puesta contra Dios, aunque ellos no lo entendieran de esa manera. Pero es parte de que necesitamos aprender, tú y yo, otra vez te lo digo, necesitamos aprender a controlarlo, necesitamos aprender a descansar en Dios en esa parte y dejar que el Espíritu de Dios esté obrando sobre nuestras vidas y en nuestro temperamento. Bueno, vámonos con una más. Y vámonos con esto. Moisés hizo una mala representación de Dios ante el pueblo, lo que te estábamos hablando precisamente hace unos segundos atrás. Moisés hizo una mala representación de Dios ante el pueblo. Ya lo mencionó la pastora hace un momento, prácticamente era la misma imagen de Dios frente a todo el pueblo, pero en esta última parte, en vez de hablarle a la peña y cuando la golpea, entonces hizo una mala representación de Dios. Dios se había mostrado siempre fiel para con el pueblo. Lo leo otra vez. Dios se había mostrado siempre fiel para con el pueblo. Estaba comprometido con él, o estaba comprometido con Israel. Estaba demostrando Dios que era justo y que iba a estar siempre para con ellos. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel, y es algo que tú y yo, amado hermano, en esta parte, que realmente si reconocemos a Dios de esta manera, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel, tú y yo deberíamos de darle aquí unos aplausos a nuestro Señor, porque Él ha estado obrando ahí siempre, todo el tiempo para con nosotros. La conducta de Moisés trajo descrédito a la integridad de Dios en medio del pueblo. Otra vez te lo digo, la conducta de Moisés trajo descrédito a la integridad de Dios en medio del pueblo. Lo tenemos aquí. Moisés hizo una mala representación de Dios frente al pueblo. Quería mostrarles la cita de Éxodo 7:1. Dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues ahí está diciendo Dios mismo que él iba a ser Dios, o la imagen de Dios, para Faraón. Y en el 4:16 de Éxodo dice: y él hablará, desde el 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, mira la carga de responsabilidad tan pesada. Nosotros somos representantes de Dios ahora mismo. Tú y yo somos embajadores del cielo en la tierra. Tú y yo somos la manera en la que otros van a conocer a Jesús, a Jesucristo, van a conocer el reino, van a conocer la bondad de Dios a través de nuestras vidas, van a conocer el amor de Dios a través de nuestras vidas, pero también van a conocer la justicia de Dios a través de nuestras vidas. Es un tema dificilísimo, hablando de la justicia, de la perfección, de la santidad.
porque todos estamos en un proceso, porque nadie somos completamente santos. Entonces, el tema de la ira es difícil, es complicado, porque tenemos que agudizar nuestro discernimiento para poder saber cuando no es celo santo, sino que es una ira y la estamos dejando salir. Es decir, nuestra ira santa podría manifestarse, pero de manera impía. O sea, que no controlemos nuestra reacción y no controlamos nuestras decisiones, actuemos por impulso y esto nos lleve a descrédito, como dice allí. Hubo un descrédito a la integridad de todo lo que él estaba haciendo, a la imagen de Dios, a lo santo. El reclamo que Dios le hace en Números, dice, no creíste en mí y no me santificaste. Porque Dios, bueno, ¿qué tan santo puedes darle? ¿Qué nivel de santidad le puedes dar a las tablas de la ley que le entregó Dios, escritas con su dedo en el monte Sinaí después de 40 días? ¡Wow! Sí. O sea, ese realmente puedo decir, es un objeto digno de ser santificado. Y Moisés las quebró. Así es. Y te podrías preguntar entonces, bueno, oye Señor, qué mala onda. O sea, nomás por ese enojito de Moisés ya no lo dejaste entrar a la tierra prometida. Solamente por eso. Y esta cuestión, bueno, las respuestas ya están aquí y las estamos dando ahorita. Fue una deshonra. No lo demostró, no fue al final como un buen embajador hablando de la persona del Señor conforme a las palabras que estamos leyendo. Por un lado sí fue bueno, pero la regó poquito. Exacto, pero la cuestión a lo que voy es de que la manera en que empezamos, así lo tenemos que terminar y así tenemos que llegar hasta el final. Si nos descuidamos en algún momento, aguas, cuidado, porque no nos vaya a pasar como a Moisés. Toda la parte de nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida o el tiempo que tengas de tener a Cristo en tu corazón, te has estado esforzando, pero al final pierdes tu vida, al final pierdes tu alma, en los últimos momentos pierdes tu alma y no entraste al cielo. Ay. Entonces, bueno, es interesante esta parte también. Vámonos con la siguiente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver la siguiente. Y esto es también una frase que tenemos aquí. Y la frustración surge de la confianza incompleta. Otra vez, la frustración surge de la confianza incompleta. La falta de confianza desata la ira. La falta de confianza desata la ira. Explico un poquito este asunto. La frustración surge de la confianza incompleta. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una frustración o hay una desconfianza? En este caso, por cuanto no creísteis en mí, no creyeron, entonces es como si le estuvieras diciendo a Dios, Dios, como veo que no estás haciendo nada, lo voy a hacer por mi propia cuenta, creo en mí mismo y lo voy a hacer por mí mismo. Ay Señor, mira, perdónenme, voy a usar este ejemplo. Estos colaboradores que tú me diste no los cambias, así que los voy a cambiar yo. O voy a hacerlo por mi propia cuenta y los voy a tratar de tal manera porque veo que tú no estás haciendo nada y en fin. Podría ser de esta manera, hay una frustración y aparte está la desconfianza. Pero si Dios nos ha demostrado una y otra vez que Él está con nosotros, Él ha demostrado que está ahí, ¿no crees que lo va a volver a hacer? Claro que sí. La cuestión es esta, que ya hay frustración en el corazón, la frustración también nos lleva a la ira y la ira nos lleva a consecuencias muchas veces permanentes y podríamos tener pérdidas permanentes como en el caso de Moisés, el no poder entrar a la tierra prometida. La falta de confianza desata la ira. Falta de confianza desata la ira. Y la frustración, esto lo enseñamos en algún tema de matrimonios, pero la frustración en la vida, por ejemplo, en la vida matrimonial, la vida de familia, de pareja, es generada por no cumplir, por la desilusión. Uh-huh. El tema pasado, ¿no? Del personaje de Elías. Elías. La desilusión
es causada porque no se cumplen las expectativas. O sea, lo que tú esperabas que fuera, no fue, fuiste desilusionado y entonces se crea frustración en tu corazón. Y la frustración nos va llevando poco a poco a la amargura y esto genera la violencia. A ver, te lo repito. De que tú estabas esperando, tenías una expectativa que fuera así esa relación o ese trato, que esa persona cumpliera todo lo que tú estabas expectando, esperando de ella. Y cuando no es así, sino que esa persona te decepciona, te desilusiona, la desilusión te lleva a la frustración comienza a trabajar en ti, cuando la abrazas, te la quedas, no la sacas, no dejas que Dios te sane, crea la raíz de amargura, y la raíz de amargura, poco a poco, esa frustración y la amargura te va a llevar a la violencia. ¿Cómo? Con indirectas, con el rechazo, con los ataques o con el estar exigiendo, quejándote. Bueno, Israel no vivió una prueba fácil pasando 40 años en el desierto. Moisés no vivió una situación fácil aguantando un pueblo rebelde quejándose 40 años en el desierto. Yo realmente, miren, aplausos para Moisés, realmente yo cuando lleguemos al cielo, aplaudo a él porque de verdad, mis respetos de todo lo que aguantó. Aunque al final la regó con esto y se le fue la tierra prometida, pero qué aguante de Moisés. Pero bueno, esto es parte de la vida y de lo que estamos aprendiendo sobre el personaje de Moisés. Alguien preguntó, ¿es justo lo que sucedió con Moisés? ¿Será justo que no pudo entrar a la tierra prometida? Porque alguien podría verlo, qué justo. Quiere decir que si toda mi vida yo estoy trabajando para Dios y al final me equivoco, ¿qué va a pasar? Bueno, hubo una consecuencia. Y una consecuencia que Dios así lo dijo y así fue, porque lo que Dios dice así es. Y eso es algo que debemos de temer todos. Y Dios es un Dios justo. Él sabe. Él vio necesario juzgar ese asunto, lo dijo y así lo hizo. Y la situación está en que Moisés estuvo cara a cara con Dios. Moisés fue santificado, Moisés tenía una asignación, una tarea tremenda, y él fue, él gozó de muchos privilegios, él fue libertador de Israel. Es decir, a mayor bendición, propósito, asignación, mayor privilegio de la obra de Dios en tu vida, de cómo Dios te está usando, de todo lo que Dios te entrega, de toda la revelación que ya te ha dado, también va a ser mayor la exigencia. Qué correcto. Tremendo. Pero así es. Y dice, me gusta mucho esta cita y la repito constantemente, pero me gusta mucho esta cita de Pablo. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Wow. Y es que es de cuidado, Obviamente hay privilegios que Dios nos da, pero los privilegios también demandan mayor responsabilidad de nosotros. Y aparte, porque tú y yo aquí somos representantes de nuestro Dios, somos representantes de nuestro Señor, y se supone que si somos cristianos, cada día deberíamos de intentar, de luchar por ser semejantes a Cristo. Y como somos la representación, un acto de ira, un acto de enojo, y realmente a cuántos de nosotros, mira, hago un paréntesis, a cuántos de nosotros nos ha pasado, ya sea a nosotros mismos o ver a alguien más actuando enojadamente en la calle. Dime, ¿se ve bien? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que vemos a alguien más que está allí y que está actuando enojado, que hay una pareja que están discutiendo en la calle y ellos no lo ven porque están cegados por la ira y por el enojo, pero obviamente frente a toda la gente, pues obviamente están haciendo mal y están dejando mal vista su persona, aunque ni le conozcas?
Pero es importante el poner atención en esto. Privilegio de parte de Dios, la confianza de parte del Señor, mayor responsabilidad para nosotros. Somos representantes de Él aquí en la tierra y debemos de representarlo de la mejor manera. Y si la ira nos está impidiendo hacerlo o el enojo nos está impidiendo hacerlo, es necesario entonces buscar a Dios y buscar la manera correcta de entonces cómo reaccionar frente al enojo. Y no sé si podríamos avanzar tal vez a la... Pues Moisés nos dejó Éxodo 17 y no es cualquier consejo, porque estamos viendo la magnitud de lo que implica. O sea, el hombre que fue procesado en un desierto literal, del cual todos tomamos ejemplo ahora y decimos, bueno, Dios nos lleva al desierto y ahí nos prueba y ahí nos corrige. Pero él fue literal vivir 40 años en el desierto, ser procesado, y luego nos deja estos consejos o este ejemplo. Y esto es lo que él aprendió a hacer, de ser el que mata al egipcio, de ser el descontrolado en su ira, de ser el que no obedecía porque se enceguecía cuando se airaba. Llega a ser el hombre más manso sobre la tierra y así es conocido. Entonces, Éxodo 17 es una joya, es un tesoro y lo vamos ahorita a ver. Ahí lo tienes ya en la pantalla. Solamente que no viene todo el pasaje. Entonces nada más se desglosó de uno de esos versículos, sí, que no recuerdo si es el verso 7, pero solo se desglosó de una parte de uno de estos versículos y fue que lo pusimos de esta manera en 3. Okay. Si quieres. Bueno, lo primero es que no se enojó amargamente. Esto fue cuando el pueblo le estaba reclamando a Moisés y le estaba reclamando precisamente también por agua y no tenían agua. Entonces Moisés, una de las cosas que hizo es que no se enojó amargamente contra el pueblo. Número 2, lo que hizo entonces fue venir delante de la presencia de Dios, perdóname, y le pidió a Dios instrucciones concretas sobre la forma de actuar y qué es lo que debería de hacer. Y entonces viene la número 3, Dios le da respuestas y lo que Moisés hace es seguir esas indicaciones una por una, no como la de Números capítulo 20, que en vez de seguirlo una por una, al final, ¡pum!, hizo algo que no venía. El Señor le pidió hablarle a la peña y no golpearla. En Éxodo 17 sí le pidió golpear la roca. Y siguió Moisés las instrucciones de una por una, y esto fue la bendición de Moisés. En vez de enojarse, más bien fue y pidió instrucciones delante de la presencia de Dios. Aquí está la prueba. En 17:2 dice: el pueblo, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Exacto, esa es la respuesta, ¿no? ¿Para qué conmigo? Mejor. ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué tientan a Jehová? Sí, o sea, no están hablando contra mí, están hablando contra Dios. Cuando nosotros estamos peleando y reclamándole a nuestro líder, a nuestro pastor, estamos reclamando pues a la instrucción que Dios dio. Entonces Moisés les responde de la manera correcta y con la perspectiva correcta. O sea, ya no lo tomó personalmente. Él dejó de decir, este pueblo me molesta. No, este pueblo ahora, él entiende, está peleando con Dios. Y luego en el 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Preguntó. Ahí está el número 2. Y en el 6 dice: y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, delante de todos obedeció puntualmente a lo que Dios le dice en el verso 5. Y pues bueno, esto es parte de esta enseñanza para el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros la hemos regado? ¿Cuántos de nosotros hemos faltado a nuestro Dios al enojarnos públicamente, al enojarnos en el púlpito, al enojarnos y tener esta ira santa o disfrazada de santa que después se convierte en impía frente a nuestra célula, frente a nuestro grupo, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces la hemos regado? Y por el enojo y por la ira, ¿cuántas veces hemos deshonrado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces se nos ha desatado la ira y el enojo y frente a nuestros hijos comenzamos a discutir con la esposa, con el esposo,
¿Cuántas veces la hemos regado de esta manera, amados hermanos? Pues bueno, hoy el Señor nos está hablando, nos está sacudiendo, y esta es una parte que el Señor le molesta también. Hay algunas cuestiones, el enojo es como parte de nuestra emoción, ahí está, es permitido enojarnos, pero conforme a lo que se menciona en la Escritura es airaos, pero no pequéis. No dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no dejemos que lleguemos a la noche y terminemos enojados. Y yo he dado esto como experiencia propia. A veces cuando te vas enojado a dormir, no perdonaste, no hablaste lo que tenías que hablar, o no pediste perdón y te quedas enojado. Cuando llega la noche y tú comienzas a dormir, créeme, esto es algo que me ha pasado a mí, pero a veces me despierto más enojado, porque dejé que durante la noche Satanás, por haber albergado yo mi enojo y no haberlo sacado, pedido perdón o lo que sea, o haber orado delante de la presencia de Dios, dejo que Satanás albergue en mis pensamientos y comience a darle más y más vueltas y a agrandar algo que no era ficticio, aunque ya no siguió más, ahí se quedó porque llegó la noche y te dormiste, pero al otro día te levantas todavía mucho más enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es algo en lo cual debemos de tener en cuenta y darle la importancia de vida y cuidar esa parte también en nuestras vidas. ¿Les parece? Solamente quería hacer un último comentario. Entonces, si cuando, por ejemplo, que estás en una situación en la iglesia, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, que te frustra y una y otra vez estás como enfrentándote a lo mismo, que déjame te doy un ejemplo para que me lo captes, porque es necesario ubicar todas las enseñanzas de la palabra aplicándolas a nuestras vidas. Y yo quiero que puedas ahorita tú mismo identificar si en tu corazón hay alguna frustración que necesitas sacar. Si vives una vida de constante queja, a lo mejor solo en un área, a lo mejor en un área no puedes, a lo mejor en todo lo demás eres muy feliz, pero hay un área en la que hoy se trata de ese tema y cómo batallo, cómo me vuelvo a enojar, cómo me resisto porque no me gusta o porque me hicieron daño. Lo mismo, regularmente cuando estamos cometiendo alguna transgresión hay una raíz emocional que fue un daño que nos hicieron, que tal vez el enemigo utilizó para que dejarnos allí atrapados. Entonces puede ser que tenga rechazo hacia una persona y constantemente la rechaces, te quejes de ella. Puede ser tu autoridad, que te quedaste muy, muy mal con tu autoridad y entonces has estado tal vez siendo rebelde a la voz de Dios a través de la voz de tu autoridad, y eso es peligroso. Queremos recordar que Moisés perdió algo grande por causa de falta de dominio propio. A lo mejor tu transgresión está haciendo que eres impulsivo para hablar, que eres impulsiva para hablar o para sentir, porque puede ser que no hablas, pero guardas rencor, pero guardas mucho rechazo. Puede ser que tu transgresión esté siendo que te enojas, pero estás abusando de tu autoridad, pero estás maltratando a otros, estás tal vez actuando por impulso. A lo mejor hasta has despedido a alguien, has arruinado su vida, has infamado a alguien y hablado mal de ellos, criticándolos y haciendo que su testimonio se disuelva, que otros los odien y no les han hecho nada, solamente por lo que tú hablaste, por lo que tú criticaste, por cómo tú te expresaste de ellos y les pusiste en mal. A lo mejor puede ser que tu transgresión esté siendo qué sé yo, o sea, que le gritas demasiado a tus hijos, que los violentas de alguna manera, tal vez económica, psicológica, física. Puede ser que más, mil cosas, que la ira se manifieste de tantas maneras. Sí, de muchas formas, y al cual quiero hacer un paréntesis y mencionar lo siguiente. Cada 15 días, hablando de los jueves, se está dando escuela para padres.
En Escuela para Padres ya se ha visto también parte de este tema, porque lo dijo ahorita la pastora y mencionó así directo, cuando se violenta también a los hijos. Y yo te recomiendo que, por ejemplo, toca este jueves toca Escuela para Padres. Entonces que puedas observar la transmisión jueves a las 8 de la noche, Escuela para Padres, con nuestro hermano Alan y la hermana Lorena, y que también han estado hablando y de repente han estado tocando esto también en cuanto a los temperamentos, cómo reaccionamos y cómo deberíamos cuidar esa parte. Entonces necesitamos poner atención en esto, de verdad, hermanos, necesitamos poner atención. Esto es para todos, yo no me libro de este asunto. Oye, si Moisés no se libró de este asunto, ¿qué me voy a andar librando yo de esto? Entonces es algo en lo cual yo debo dejar que, si Jesucristo está en mí, si fui sellado con las arras de su Espíritu Santo, entonces dejar que el Espíritu de Dios pueda seguir moldeando mi vida, pueda seguir moldeando mi carácter, pueda seguir moldeando mi temperamento. Y es mejor, ¿no?, cuando nuestros temperamentos están sujetos al Espíritu de Dios y podemos actuar de esa manera, y entonces hay que poner cuidado en cuanto a ello. Pero bien, cuidados con los gritos, las amenazas, cuidado con aferrarnos a la costumbre, hacer mal uso de la autoridad. Cuidado por favor. Yo estoy repasando rápido porque necesitamos orar. Cuidado por ser movido por mi frustración y no por obediencia a lo que Dios dice. Cuidado si lo hemos estado haciendo. Cuidado por estarnos quedando en el pasado. Y por favor, cuidado con cómo estamos representando a Dios ante un pueblo. Puede ser ante tu hijo, tu familia, tus vecinos, compañeros de trabajo. Es necesario tener sanidad en nuestro corazón. Así es. ¿Les parece si oramos? Hacemos una oración antes de terminar. Vamos a orar y vamos a pedir perdón a Dios, ¿no? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, hemos estado escuchando esta enseñanza, Padre Celestial, y que nos habla precisamente acerca de la ira, de cómo te representamos, Señor, la manera en que te honramos. Dios, yo creo que todos hemos estado comprendiendo esta parte, Señor, por lo cual necesitamos pedirte perdón. Yo te pido perdón con todo mi corazón, porque, Señor, si en ocasiones no te he representado de la mejor manera, Señor, con mis enojos, con la ira tal vez, con los gritos, con una manera violenta, Padre, perdona nuestra actitud, perdona nuestra reacción y no saber, Padre, cómo enfrentar el enojo y cómo reaccionar frente al enojo, reconociendo siempre que te representamos a ti en todo tiempo y en todo momento. Señor, y es por eso que oramos en esta hora y pedimos de tu ayuda, pedimos de tu Santo Espíritu, Señor eterno, que nos esté ayudando el día de hoy, Padre Celestial, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino verdaderamente hacedores de tu palabra, Señor. Y hoy es necesario para muchos de nosotros poder hacer cambios, poder dejar que tú nos cambies, poder dejarte a ti, que tomes realmente tú el control, Señor de la gloria, y que nos ayudes en esta área de nuestra vida, en esta parte de nuestra alma, nuestras emociones, y que tu Santo Espíritu nos ayude a cómo afrontar nuestro enojo y cómo reaccionar de la mejor manera. Padre bendito, Señor, nos queda muy claro que si queremos avanzar rápidamente, Señor, necesitamos abandonar la ira y entonces abrazar la mansedumbre. Pero no va a ser fácil. Viviremos casos, situaciones donde la mansedumbre se vea expuesta. Ayúdanos a reaccionar de la mejor manera, porque una y otra vez tú has estado tratando con nuestro carácter. Padre Celestial, ponemos esta situación en tus manos, pidiendo tu ayuda y creyendo firmemente que tú vas a estar ayudándonos y extendiendo tu mano hacia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Antes de terminar, solamente te pedimos, por favor, si puedes compartir esta transmisión. Hay como unos 26, 27 personas acá. Si puedes compartir esta transmisión. La semana pasada la pastora decía esto, o si tal vez sabes de alguien que también necesita escucharlo, pues también etiquétalo. Algunas personas ya están pensando, voy a etiquetar a tal, pero ¿qué tal si se enoja? Pero bueno, tú etiqueta a alguien ahí que sabes que tendría que ver esta transmisión. Comparte la transmisión esperando que sea de bendición. Y la próxima semana sería nuestro último personaje
nuestro último personaje conforme a estas enseñanzas que llevamos todo este tiempo de cuarentena prácticamente, y que son las 12 transgresiones. Hoy vimos la de Moisés, nos falta solamente una, que sería el próximo miércoles. Estamos empezando a las 10 prácticamente de la mañana, estamos arrancando con nuestra enseñanza, para que estés muy atento, puedas seguir, puedas compartir esta enseñanza, o el streaming también lo puedas compartir y que alguien más lo pueda ver. La próxima semana nuestro personaje será el joven rico, y de él no tenemos muchos datos, pero tenemos una gran enseñanza, y la enseñanza se llama el último ídolo, el dinero. Wow. Entonces va a estar muy interesante. Si es la primera vez que estuviste por aquí, quiero decirte que en la sección de videos de la página tenemos ya, con esta es la número 11, pero tenemos 11 personajes en estudios bíblicos en el que analizamos toda su debilidad, todo el error, toda la transgresión que cometieron, porque solamente a veces se predica acerca de las cosas buenas, de las hazañas, de la fe, de los milagros, de lo divino, de lo bonito, pero Dios permitió que en la palabra estuvieran también las transgresiones para poder darnos sabiduría, enseñarnos y prevenir, corregirnos antes de cometer nosotros el error. Es inteligente el que aprende de su error cuando lo comete, pero es sabio el que aprende del error de otro para no cometerlo. Así es. Bueno, solamente te mencionamos esto, que ya prácticamente esta es nuestra última semana que vamos a estar. La próxima. ¿La próxima semana o esta? No, hablo de que vamos a ir ya a algunas transmisiones, ya no se van a estar realizando. Estamos orando todavía en esta reapertura de la iglesia o del templo y de poder asistir. Y entonces, conforme a ello, también algunas de nuestras transmisiones pues ya no van a ser seguidas, sino que algunas verdaderamente van a ser semana tras semana. Hay algunas que vemos muy necesarias, que sí se van a quedar, que vamos a continuar con ellas. Escuela para Padres va a continuar, yo creo que Matrimonios también va a continuar. Manera de panel, sí. A manera de panel, exactamente. Como no pueden asistir pequeños al templo, entonces Alameda Kids también sigue presente los domingos a las 12:30. Jóvenes pues ya van a tener sus reuniones en casa, hablo del templo. Pero bueno, esa es la manera. Vamos a estar dando toda la información también en la página principal para que tú estés muy muy al pendiente de ello. Pues un abrazo a todos, que tengan muy bonito día, el Señor les bendiga. Vamos a vernos a las 8 p.m. en nuestro tiempo de oración y tabernáculo de adoración. De hoy, sí, así es. Entonces pues les esperamos allí. Mientras tanto, todos a nuestras actividades, y que Dios te bendiga muchísimo. La gracia de Dios sea con cada uno en el nombre de Amén. Cristo Jesús. Nos vemos. Dios los bendiga grandemente. Bye bye.